Hola, buen viernes, gente, ¿cómo están? Hola, Ese. Hola, Marina, ¿cómo va? Qué lindo saludarte. Vamos a comenzar en unos segundos. Hoy tenemos un live muy interesante que se trata de las emociones negativas y creencias limitantes, pero desde las perspectivas de las constelaciones familiares. Voy a responder 3 preguntas que me han dejado por Instagram. Hoy tenemos 3 porque lo subí recién ayer porque no tuve tiempo, pero bueno, lo más importante de todo esto es que sí se generó interacción y las preguntas son muy potentes que pueden ayudar a varias personas. Toqué sin querer, quise compartir y toqué otra parte. Vamos a ver acá, vamos a compartir el live para que se vayan sumando. Ahí está. Muy bien. Oh, Mariel, qué lindo. Ahí estamos, ya vamos a dar comienzo. Lo que sí quiero compartir, bueno, hay muchas personas, pero quiero compartirlo para que podamos ayudar a más gente, por supuesto. Ahí estamos, le vamos a compartir aquí a Dani, también a Paula. Muy bien. Bueno, creo que ya con esto estamos. Bien. A ver, mientras esperamos un segundito, si puedo compartir algunos más, lo hacemos. Ustedes saben ya que nuestros días viernes es como el viernes de sanación, donde vamos compartiendo cosas la verdad que por lo que escucho en los comentarios en la semana, en las sesiones que se van generando también, cosas que son muy interesantes porque sanan nuestra alma, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Tengo miedo que se me vaya el teléfono porque está agarradito del soporte apenas para que no tape el micrófono. Vamos a ver si se van conectando mientras vamos esperando. Les voy contando sobre la mentoría intensiva de sanación, la fórmula práctica para sanar desde casa. Es una mentoría que realmente es maravillosa. Los clientes que han asistido a la mentoría han vivido transformaciones importantes en pocos días. Siempre tiene que ver la velocidad en cuanto a los resultados de el nivel de apertura que tengas con respecto a todo esto y la constancia, y es algo que es lindo para hacer, pero no porque te lo esté ofreciendo yo, sino porque tiene que ver con esto de abrirse, de querer evolucionar, de querer crecer, y eso es maravilloso. En la mentoría intensiva de sanación, lo que trabajamos son 6 puntos que son sumamente importantes. Uno es la autosanación. Ustedes saben que yo, como siempre les digo, no me quedo tanto en la teoría, vamos directamente a la práctica, vemos algo de teoría para que sepan de dónde sustento la información que te estoy dando, y
después ya vamos directamente a trabajar a la práctica y sobre todo con la experiencia, porque te puedo dar un montón de teoría, te puedo hacer un montón de ejercicios, pero lo que más vas a recordar es la experiencia. Después la segunda parte tiene que ver con esto de las emociones negativas y las creencias limitantes desde la perspectiva de las constelaciones familiares, también todo lo que es la confianza con uno mismo, pero desde la reconciliación con uno mismo. Quienes trabajan conmigo a diario sobre la confianza en sí mismos, quiero que sepan que no es el mismo trabajo, es un trabajo especial, es un trabajo diferente, donde desglosamos un montón de cosas, y de hecho ese trabajo tiene 3 actividades prácticas que son maravillosas. Después ya vamos a trabajar más sobre la parte más espiritual, donde hablamos sobre la conexión con nuestro ser interior, la comunicación con nuestro doble cuántico y también sobre las prácticas meditativas. Hay un montón de prácticas meditativas, yo te conseguí 5 que considero que son más sencillas de hacer para que no se te complique, para hacerte la vida más fácil, para que puedas entrar en estos estados de calma, de paz, de quietud y puedas conectar y hacer todos estos trabajos en casa de una manera mucho más fácil, mucho más sencilla, mucho más rápido, pero siempre teniendo esa quietud en el alma que te permite ser más receptivo y perceptivo también de las cosas que suceden. Déjame ver, ahí estamos. Muy bien. Bueno. Vamos a hablar hoy, como te decía, de las emociones negativas y de las creencias limitantes desde las perspectivas de las constelaciones familiares. Y quiero comenzar enseguida por las personas que están aquí presentes en este momento, porque me gusta respetar el tiempo de los demás, así que bueno, vamos para adelante. Todas las emociones negativas, como las creencias limitantes que tenemos y que desde el coaching ya sabemos que las heredamos gran parte, desde el coaching también escuchamos que también las recibimos de nuestro entorno, que también de las experiencias que hemos vivido, sí, todo eso es cierto, pero también vienen de nuestro sistema familiar y por eso hablamos de las constelaciones familiares y aquí tengo anotadas las preguntas para después poder responderlas. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que desde cuando nosotros nacemos, que como nacemos limpios en espíritu, a lo largo de nuestra vida, ¿qué es lo que va pasando? Va pasando que empezamos a escuchar conversaciones, empezamos a ver determinadas situaciones y eso hace que se vayan incorporando tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, como lo quieras llamar. ¿Por qué digo mente? Porque se tatúan en nuestro cerebro límbico, estas emociones y también estas creencias y hacen que nosotros en nuestra adultez adoptemos un comportamiento diferente, un comportamiento que quizás no nos sume. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces existen situaciones que las normalizamos. Hola querida Gaby. Hay situaciones que las normalizamos o no, y yo lo escucho muchas veces en el consultorio. Hay situaciones que son muy fuertes y están normalizadas y decimos, ¿qué pasa? Que están normalizadas. Y están normalizadas porque ese chip mental quedó implantado desde que éramos chicos y nos parece que es habitual, normal o común llevarlo con nosotros. Pero ¿qué pasa con todo esto? Nos encontramos después sintiendo, viviendo cosas o repitiendo cosas que hemos escuchado, vivido y experimentado y que realmente no nos favorecen. Así que vamos a empezar con la pregunta de hoy. Hoy las ordené diferentes, de hecho
las ordené al revés de cómo me las hicieron, porque creo que todas tienen un hilo conductor y dije, me parece que es más productivo hacerlo de esta manera. Así que vamos por la primera pregunta que te dejo el día de hoy. Querida Gaby, ¿cómo estás? Me alegro que me estés acompañando en el día de hoy. Te invito a que compartas el like también, que me regales muchos corazoncitos y vamos a avanzar. Aquí una persona me pregunta si puedo trabajar un problema de mi hijo. Bueno, me lo dijo con otras palabras, pero lo resumí así para poder achicar la información en cuanto a la pregunta, pero es muy potente para que sea clara para ustedes, por eso lo hice así. En primer lugar, depende de la edad que tenga tu hijo. Si quieres trabajar en un tema de constelaciones familiares, alguna emocionalidad o creencia negativa de tu hijo y tu hijo en realidad es una persona mayor de edad, lo que ocurre es que es conveniente de que él mismo se encargue o ella misma se encargue de tomar esa sesión. ¿Por qué? Porque en primer lugar es un problema de un adulto. En segundo lugar, nosotros no podemos... ¡Ay, qué lindo! Muy bien, te estamos escuchando con Chispita y Titi. Un besito para ellas dos, yo sé quiénes son. Y en segundo lugar, este tema de estas emociones y creencias negativas que nosotros creemos que nuestro hijo tiene porque tiene determinados comportamientos, a lo mejor hay otras cosas detrás en la vida de tu hijo que nosotros no estamos viendo, no estamos enterados, o hay otras cosas que lo han marcado y que por cuestiones de que a veces se dificulta la comunicación en la propia familia, no podemos arribar a buen puerto en cuanto a la información que contenemos de él. Aparte, no podemos entrar en su sistema familiar sin su permiso, eso desde ya. Bien, y de nuevo te vuelvo a decir, en segundo término, más allá de que el problema lo tenga tu hijo y que es mejor si es una persona mayor de edad que venga él a la consulta, si es un hijo menor, sí se puede trabajar, pero lo trabajaría desde esta forma que te voy a comentar dentro de unos segundos. En segunda instancia, como te decía, también hay que ver el tipo de problemas, porque a lo mejor nosotros creemos que es un determinado problema y en realidad es otro. Entonces, acá va la sugerencia. Yo te sugiero que trabajes más vale tú misma como mamá, que trabajes tu relación con tu hijo. Bueno, hay que ver obviamente la entrevista previa, que es encontrar todo el entramado por donde viene la cuestión para poder después realizar la constelación, pero te sugiero que es mejor trabajar tu relación con él o la influencia, por ejemplo, tuya hacia tu hijo, como de la misma manera lo has recibido tú de tus propios papás, tus propios papás de tus abuelos y así sucesivamente. Bien, entonces hay un punto también que quiero trabajar con respecto a las emociones negativas del día de hoy, es que en sí mismas las emociones negativas, hay un saludito aquí, en sí mismas las emociones negativas son muy contagiosas, ¿sí? Son muy contagiosas ya de por sí y más allá de la perspectiva desde donde la miremos, ¿no? Y con respecto a esto de las constelaciones familiares en sí, el miedo es una de ellas. Les voy a pedir que se queden porque tengo un ejercicio para que hagamos y me encantaría poder ayudarlas desde este humilde lugar, ¿no? El miedo es una de esas emociones negativas, pero por llamarlas negativas, yo considero en sí que el miedo no sé si es tan negativo. A veces el miedo nos previene, a veces el miedo nos avisa
Entonces es una emoción que depende en el contexto, cómo se dé, es negativo o no. Considero que sí, el miedo es negativo cuando es una emoción que nos paraliza y no nos deja avanzar. Pero volviendo al tema de la perspectiva de las constelaciones familiares, cuando nosotros tuvimos a nuestro bebé o cuando nuestros padres nos tuvieron a nosotros, es muy probable que sientan o hayan sentido el miedo a que nos atragantemos, el miedo a dejarlo el cuidado de alguien. A mí me ha pasado muchísimo eso, pregúntenle a mi cuñada si no es así. Entonces, bueno, también cuando van creciendo, el miedo a lo que hoy llamamos el bullying. Entonces, todos esos miedos se fueron trasladando de generación en generación con distintos nombres tal vez, y hoy los arrastramos a la actualidad a través de todas estas experiencias. Entonces recordemos que el miedo es un invento de la mente, ¿sí? Y nos sucede, vamos a decir, nos sucede a menudo estar como abrazados por ese miedo, pero recordemos que como el miedo es un invento de la mente, y aparte hay muchos profesionales que hablan sobre el tema, como la doctora Marian Rojas, que yo siempre la miro y la admiro, me encanta. Habla sobre que el 95% de los miedos no ocurre, pero sí debemos custodiar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos generan más alimento para ese miedo, entonces se va generando un contexto donde eso que yo temo que ocurra termina ocurriendo. ¿Sí? Obviamente, chicos, que estamos hablando de generalidades, no estamos hablando de cosas drásticas, pero es para que lo tengamos en cuenta. También ocurre que con estas emociones negativas, con este querer cuidar o sobrecuidar a las personas, a nuestros hijos de una manera tan intensa, a veces se genera un apego simbiótico con la mamá, o nos ha pasado a nosotros con nuestros antepasados también, un apego simbiótico con nuestra mamá, y ese apego se traslada a nuestro hijo o a nuestros hijos, y a lo mejor no con sus propios hijos, cuando a lo mejor se trata de un joven que no tiene familia todavía, que no tiene su propia familia todavía, sino el apego lo lleva al apego a determinadas sustancias, por ejemplo, y eso se torna peligroso. ¿Por qué ocurre esto? Porque muchas veces existe una desvalorización del papá, más allá de que el papá esté presente, de que según los juicios sea bueno o malo, o lo que fuese del papá, esté o no esté, o esté y parezca ausente, lo que fuese, sigue siendo el papá y ocupa su lugar. Entonces, muchas veces la madre empieza como, a lo mejor no conscientemente, pero sí como dejándolo de lado al padre, y se genera ese apego con el hijo que lo lleva al hijo a lograr ese apego con esas determinadas sustancias. Entonces, en este caso de estas emociones negativas y desde esta mirada, yo te invito a que generes aunque estés de acuerdo o no, pero pensemos en el valor que es saludable, me refiero, para nuestros hijos, esto de valorizar y darle protagonismo al papá, ¿sí? Y corrernos un poquito, y corrernos no me refiero de soltarles la mano ni nada por el estilo, sino que ambos padres estén por igual como protagonistas en la vida del hijo, y no solamente uno de ellos, provocando ese balance y ese desbalance y ese desequilibrio. ¿Se entiende hasta ahí? Hola, mi querida Patri, ¿cómo estás? Qué alegría que te hayas sumado. Bueno, lo que es muy importante las preguntas que estoy teniendo en el día de hoy, así que
los invito a que, si no lo vieron, que desde el comienzo, que después lo vuelvan a ver, ¿sí? Ahí está mi querido Rubén, qué placer que te hayas sumado, te agradezco muchísimo. Y bueno, en cuanto a las creencias limitantes, con respecto a esto de nuestros hijos, a esta pregunta que me dejó esta señora con respecto a los hijos, ellos tengan 20, 30, un año, 20, 30, 40, 50, esos siempre serán, como bien lo dice Rubén muchas veces, siempre serán los pequeños y nosotros los adultos en cuanto a la perspectiva de las constelaciones familiares, ¿sí? Entonces, a veces ocurre que nosotros, y esto lo vi esta semana en constelaciones que he hecho, que nosotros los adultos ocupamos el lugar que no nos corresponde, nos empezamos a comportar como pequeños, nos empezamos a comportar como hijos sin darnos cuenta, obviamente, y nos ponemos en ese rol muchas veces al lado de nuestra pareja, tomando nuestra pareja como nuestro papá, y ahí también se produce un desequilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Al comportarme como niña, quiero lo que quiero cuando lo quiero y empiezo a exigir y a ordenar y empiezo con los berrinches de una manera que no me corresponde porque soy un ser adulto. Y en realidad ahí el desequilibrio es muy importante y tenemos que darnos cuenta que pusimos a nuestro compañero en un lugar que no le correspondía y también nos pusimos nosotros, debemos hacernos responsables en eso, nos pusimos nosotros en un lugar que no nos corresponde. Ambos, nuestro compañero o nuestra compañera y uno mismo, somos iguales en cuanto a la relación de pareja, pero también en cuanto a la relación de papás con nuestros hijos. Entonces, de esta manera, teniendo en cuenta estas emociones negativas y estas creencias limitantes enfocadas desde las perspectivas de las constelaciones familiares, uno puede ir modificando estos órdenes del amor para a veces solucionar una situación que se está dando en nuestros hijos, pero en realidad no les pertenece a ellos, sino que nos pertenece a nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué les parece? Me gustaría escucharlos. Voy a tomar un traguito de agua. Bueno, como verás, Rubén, ya sabes que estoy fascinada con el tema de las constelaciones familiares y me encanta que me estés acompañando, como muchas veces yo también he estado contigo. Entonces, somos unos co-keepers, me encanta eso. Muy bien, la segunda pregunta que me dejaron en el día de ayer es la siguiente: me descontrolo por ahí, me puso esta persona, y tengo contestaciones feas, ¿qué puedo hacer? Siempre desde la misma mirada, ¿no? Sabemos que tenemos distintos enfoques, yo me dedico a distintas disciplinas y se pueden ir trabajando, por supuesto, siempre porque muchas veces me dicen, ¿por dónde empiezo? Y ahí yo les recomiendo una entrevista, hay que conocer el panorama completo, no se trata de venderte una sesión, se trata de que realmente yo te pueda ayudar. Entonces hay que ver el panorama completo y ver a partir de allí cuál es la mejor manera en que yo te pueda acompañar. Patria aquí me dice, excelente, recién me sumo, pero entiendo. Bueno, no te pierdas la primera parte que está muy interesante. Después volverla a ver, aunque sea hasta donde comenzaste, si te quedas hasta un ratito más, que no es muy largo, pero sí tengo un ejercicio para que hagamos. Bien, bueno, las emociones, no me quiero olvidar nada, por eso siempre tengo mis machetes aquí, porque me interesa que no solamente se genere, como hoy lo escuchaba de una colega, interacción,
A mí me importa que lo que yo te diga, desde mi humilde lugar te vuelvo a decir, te sume, te ayude y te aporte, ¿sí? Entonces, por eso me anoto todo lo que, de acuerdo a la pregunta, todo lo que pueda darte, te lo doy. Me parece que dándose cuenta que está reaccionando mal es importante. Por supuesto, ya el darse cuenta genera un cambio importante, como el puntapié inicial para una gran transformación. Si me estás escuchando, si nos estás escuchando en este momento, la persona que hizo esta pregunta o lo ve luego después en el replay, aquí nuestra querida Patri nos está ya dando unos tips extra, pero me encanta eso de que si te das cuenta ya vamos espectacularmente hacia adelante. Gaby también dice utilizar la inteligencia emocional, perfecto. Gaby también nos está compartiendo información muy valiosa, así que todo eso nos ayuda un montón. Las emociones son una alteración del estado de ánimo, como ya sabemos, pero de larga duración, ¿sí? De larga duración son los estados de ánimo desde donde actuamos. Las emociones son de corta duración, son las que se disparan, recordemos eso, y es ahí donde, tengo contestaciones, es cuando nosotros reaccionamos en vez de accionar, por lo que decía Gaby, a veces nos falta esa inteligencia emocional que no nos hace ni más ni menos inteligentes que otros, sino mejora así nuestra calidad de vida y relaciones humanas, ¿sí? Bien, entonces, las emociones, como te decía, son una alteración del ánimo de corta duración. Y si alguien nos dice algo, como te comentaba recién, tendemos a reaccionar en vez de accionar, y por eso la inteligencia emocional es importante para hacer foco y poder responder en vez de contestar, que es el gran drama del momento. Hola querida Mariela, qué alegría verte aquí de nuevo todos los viernes acompañándome como las chicas, muchísimas gracias, así que feliz de verte. Bien, entonces, si bien todas las emociones son innatas de nosotros, se ven influenciadas por las experiencias y las historias previas. Y no solamente de las historias y experiencias de vida que nosotros estamos teniendo, sino las experiencias y las historias de vida y todo lo que ha pasado con mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis tatarabuelos y todas mis cadenas de ancestros a los cuales honramos y respetamos, y que hoy con todas estas posibilidades podemos sanar todas esas cosas que debemos agradecer, que hoy tenemos todos estos recursos para solucionar estos problemas que se están presentando, ¿no? ¿Por qué se presentan ahora? O siempre se presentaron, pero no los vimos, porque ahora es el momento. Entonces es el momento ¿vieron que dicen que somos las ovejas negras los que nos metemos en todas estas cosas? Sí, existen ovejas negras en los linajes familiares justamente para cortar toda esta clase de traumas y cosas que tienen que ver con hacer la vida más bella, como les decía la semana pasada, para nosotros y para nuestros hijos y para nuestros nietos y para todos los que vendrán después. Siempre les digo, recordemos que vamos a ser ancestros de otros. Entonces, hay familias que se caracterizan por tener en toda su rama, por ejemplo, mujeres muy fuertes. Les voy a dar un ejemplo. Y hombres un tanto ausentes, aunque sean re buenos, un tanto ausentes por X motivo, eso no interesa en este momento, es para darle un ejemplo. O puede pasar al revés, puede pasar que existan hombres que sean muy fuertes y mujeres demasiado pasivas, sumisas, calladitas, o que no tengan protagonismo, sobre todo cuando venían en la historia, ¿no? Bien,
Y este efecto del desarrollo personal y de la prosperidad que también ocurren a lo largo de todas las cosas que nosotros vamos trabajando a través de las distintas terapias, es porque generamos una especie de lealtad con alguno de nuestros padres. A través de las distintas terapias las sanamos, pero muchas veces nos damos cuenta que me cuesta la prosperidad, otras veces nos damos cuenta que me cuestan las relaciones, otras veces me doy cuenta que me cuesta, suponte, vender esto, y cada vez que quiero venderlo no me sale, no puedo. Bueno, mucho tiene que ver con esta especie de lealtad que nosotros tenemos con algunos de nuestros padres. Puede ser nuestra mamá, puede ser nuestro papá también. Ahí Gaby nos dice, son los elegidos para sanar, exactamente. Y hay algo que también siempre les comparto que no es mío, me lo han regalado y me parece fantástico. Mientras sanas a otros, te sanas a ti. Así que les doy gracias a ustedes por sanarme a mí con todas estas cosas que estamos compartiendo. Bueno, y volviendo. Y con respecto, guarda que me emociono fácil, volviendo al tema de las lealtades familiares, aparecen los tengo que. ¿Les suenan los tengo que? Bueno, quienes están acostumbrados a hablar conmigo saben de qué estoy hablando. Tengo que quedarme en casa, tengo que hacer la comida, tengo que ser el proveedor de la familia, tengo que hacer lo que se espera de mí. Y hay muchas cosas que tengo que y en realidad no quiero. Entonces, todo esto genera en nosotros malestares, vamos a decirlo así. ¿Por qué es lo que se espera de nosotros? Porque es lo que nos dijeron. Es lo que nos dijeron y además no solamente que nos dijeron a nosotros, sino que se fueron diciendo de generación en generación. Y estas son creencias limitantes que te frustran y te llevan a la procrastinación. Esta semana escuché también alguien que me habló y hablábamos del tema de la procrastinación. Hay gente que cree que sale de un espacio o cambia de emprendimiento o lo que fuese o se traslada o hace un tatetí con su vida para ver si puede cambiar la procrastinación, pero resulta que después se dan cuenta de que la procrastinación va con ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que solucionarlo, porque si no la procrastinación se te pega y no se te despega si no te ocupas. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que trabajar este tema de las lealtades familiares. ¿Por qué estoy procrastinando? ¿A quién no quiero superar? ¿Quiénes procrastinaron en nuestra vida? ¿Quiénes estuvieron en nuestra vida? O yo escuché que tal vez algún antepasado fue un tanto quedado o no generó prosperidad o no se pudo desarrollar o se truncó en determinado viaje de un continente al otro, podemos decirlo así también porque hay cosas que han pasado y no les fue bien. Entonces todas estas lealtades hay que solucionarlas. Entonces te invito, ya que para responder a tu pregunta que dice me descontrolo por ahí, tengo contestaciones feas y qué puedo hacer, te invito a que te las cuestiones, ¿sí? Y eso no quiere decir que te vayas de un extremo al otro, ¿bien? No que tengo que ser de contestadora a súper sumisa, sino simplemente que te las cuestiones. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Por qué no me detengo para pensar un poquito? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué fibra me toca que me hace saltar? Entonces es ahí donde empezamos este camino del autodescubrimiento. Hola querida Tami, ¿cómo estás? Ay, la conozco desde chiquita, qué hermosa, me encanta que estés. Bien. Y ahora sí vamos a la tercera pregunta y es la última y les vuelvo a decir, no se vaya porque tengo una actividad fácil para hacer
pero quiero que estén y quiero que participen, así que no se demoren en escribirme, ¿no? Para que solamente lo piensen en la semana, algo chiquito, ni siquiera tienen que responder al aire, así que no huyan, no se asusten, ustedes son mis valientes, parezco Solita Silveira hace muchos años, ustedes no digan nada que tengo 49 años. Hola mi amor, un gustazo inmenso. También vivía cerca de mi otra casa y yo les recuerdo con muchísimo cariño. Bien, y me encanta que formes parte de mi vida hoy también. Bueno, sigamos. La otra pregunta es así: me cuesta perdonar familiares por su forma de ser. Me gustó esto que me aclaró que era por su forma de ser, porque a veces cuando hay una cuestión de perdón, entramos a hablar de temas que pueden ser simples a temas que pueden ser muy complicados y ahí se arma un embrollo importante. Bueno, acá solamente esta persona me dice que me cuesta perdonar familiares por su forma de ser. Las personas son como son y eso debemos entenderlas, ¿sí? Y no nuestra verdad es absoluta. Y eso nos pasa porque muchas veces tenemos el ego allá alto en las nubes y decimos que lo que decimos nosotros es cierto y tiene que ser así y punto. Y eso es falta de flexibilidad. ¿Qué tema? Me dice Patri, ese, importante. Exactamente. Entonces, las personas son como son y no nuestra verdad es la absoluta y eso es lo que tenemos que tener en claro sobre todo, ¿sí? Y es una de las premisas que tenemos que tener en cuenta a la hora de defender nuestro criterio, porque podemos defender nuestro criterio y podemos estar abrazados a nuestra verdad porque sí la sostenemos, porque tenemos argumentos para sostenerla, pero no por eso voy a chocar con el otro, sino que puedo escuchar a la otra persona y a lo mejor después me puede hacer cambiar de punto de vista o a lo mejor puedo yo mantener mi postura, la otra persona mantener su postura y es como dice Gaby también, mantener esta inteligencia emocional para tener una conversación o una relación agradable. Pero aquí vamos a las emociones negativas, la falta de perdón. El único, y presten atención a esto, el único daño que hace la falta de perdón es a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, no significa que validemos lo que la otra persona haga o esté haciendo o hizo en algún momento, porque a veces simplemente puede ser una conversación un tanto irónica en un almuerzo de domingos, sino a veces pueden ser otras cosas, a veces pueden ser algo simple como eso, ¿no? No significa validar esas cosas, pero sí, si yo perdono, libero esa emoción porque me estoy liberando a mí y eso es importante. Validar no significa ir a darle la palmadita en el hombro y decir te perdono, ni nada de eso, sino de acá, soltarlo desde acá, liberarlo de acá por amor a mí. Eso es muy importante. De esta manera te estás respetando y también estás respetando algo que es muy importante, que es respetando, si es alguien mayor a ti, es respetando las jerarquías. Estás respetando las jerarquías, estás respetando también la pertenencia, porque si, por ejemplo, es el caso de lo que te acabo de contar, si estás en la mesa de domingo y se arma alguna conversación irónica, también estás respetando la pertenencia y así no sea un familiar, si ya te toca la vida, forma parte de tu sistema, estás respetando la jerarquía, la pertenencia y estás con tu perdón restableciendo también el equilibrio, porque si no se produce ese perdón siempre queda un desbalanceo en el sistema, en la relación y en todo lo que ocurra en torno a eso. A veces nos escuchamos diciendo palabras
que las queremos suavizar porque queremos ser elegantes, pero en realidad estamos teniendo un rencor adentro y es momento de liberarlo. Entonces, muchas veces, te vuelvo a decir, nos escudamos tras el rencor porque en realidad, y te voy a decir esto que a lo mejor te pega, agárrate. A veces nos escudamos detrás del rencor porque en realidad amamos a esa persona y la necesitamos más de lo que creemos. Y te voy a contar una experiencia que pasó hace poco en una de las constelaciones familiares que hice. Salió en la constelación alguien que le pedía amor, le pedía que lo viera, lo pedía que lo integrara a una abuela y a la abuela a su vez a mi paciente. Y mi paciente ni siquiera la consideraba a la abuela. Y en realidad se necesitaban y se amaban más de lo que se creía. Resultado que la abuela no estaba en este plano, pero se pueden hacer cosas para restablecer estos órdenes del amor para que la vida fluya, porque esas cosas quedan truncadas y no nos dejan después fluir y avanzar en nuestra vida, ¿sí? Todo esto, y con esto termino y les hago el ejercicio si se quedan. Todo esto nos llevó a una creencia limitante, que muchas veces nos alejamos de las personas porque decimos que estamos hablando de juicios, decimos que son malas y no nos dejan avanzar. Bueno, vibracionalmente sí, eso ocurre y yo siempre digo, bueno, si es familia utilicemos monodosis, pero monodosis me refiero de visitas cortas, no nos intoxiquemos con todo eso, pero cuando realmente queremos a esas personas, entonces espiritualmente sanemos ese rencor que te ata. Entonces te invito a que sanes ese vínculo porque no hace falta convivir con ese rencor, porque esa convivencia con ese rencor te frena todo lo que viene después y hay un mundo maravilloso que te está esperando y es hora de liberar para andar mucho más liviano. Me gustaría saber quiénes se quedaron. A ver, levanten la manito quiénes se quedaron. Ya la estoy viendo. Bien, quieren que hagamos un ejercicio solamente para que lo piensen que esta semana veo que está Tami y veo que está Gaby. Yo acá en la punta de mis dedos, del otro lado obviamente de este lado, tengo unas emociones. La que elijas, díganme las dos. Ahí está Graciela también, qué lindo, estamos haciendo un ejercicio, Graciela, llegaste justo. En la punta de mis dedos, después mira el video completo, Graciela. En la punta de mis dedos hay 5 emociones que, bueno, me transpiré un poquito las manos de tanto que me moví, que ustedes ya saben que soy un poco inquieta, pero se notan todavía las letras. Bien, hay 5 emociones. Les voy a pedir que elijan un dedo cada una, la que estén, y esa emoción es la que hoy estás necesitando resolver. No es casualidad que te esté tocando, es para que lo pienses en la semana. Y la semana, mientras me vas respondiendo, la semana que viene vamos a estar hablando de la conexión con nuestro ser interior. Lo vamos a hacer el jueves porque el viernes es feriado, así que las espero. A ver, Tami, Gaby, Graciela, ¿qué dedo eligen? Me gustaría que no coincidan, pero bueno, que sea lo que sea. Tami elige el meñique. Vamos a anotar. Bueno, yo voy a anotar. No quiero encimarme. Graciela, ¿cuál elegís? Gaby, Tami, meñique. Yo te lo muestro, para que veas que es cierto. Lo tengo escrito.
Gaby, ¿estás con los perritos? ¿No me estás mirando, Gaby, pero me estás escuchando? Vamos, vamos, vamos. Graciela, a ver. Y ahí está. Gaby me dice índice. Y Graciela, el del medio. ¡Pua! Muy bien. Fueron en orden, pero qué chicas obedientes, fantástico. Bueno, vamos con Tami. El dedo meñique tiene la A. Bueno, ¿se ve más o menos? Se me borró un poquito. La A es la emoción del asco, ¿sí? Entonces hay que ver, ojo, tomémosle con pinza, hay que ver qué cosas no podemos digerir, qué cosas nos revuelven, qué cosas nos molestan demasiado, qué cosas nos podemos tragar, metafóricamente hablando, qué emociones están truncadas que nos hacen doler el estómago y no podemos avanzar. Si te hace sentido lo que te salió, me gustaría que me digas un sí o me pongas un pulgarcito hacia arriba nada más y después lo analizas vos personalmente. No hace falta que expongas nada si no querés. Sentite libre con eso. El dedo índice me dice Gaby. Gaby, acá tenemos la I, la ira. Entonces, lo mismo, la ira tiene mucho que ver con el enojo. Gracias, mi vida, me dice Tami que le hace sentido. Si no es casualidad, nada es casualidad, todo llega porque tiene que ser. La ira tiene que ver con la furia, con el enojo, con la falta de perdón. Entonces, todo eso nos genera un malestar, un truncamiento, algo que nosotros no podemos, es como si tuviésemos una boya en el tobillo atada con una cadenita. Bueno, entonces tenemos que hacer ese trabajo interior para poder soltarlo. Y Gaby también es una experta en el tema de inteligencia emocional y todo lo demás, pero es algo que no somos robots, de hecho también, a todos nos pasa y tenemos emociones que si fuésemos robots no sentiríamos nada o seríamos personas que no tienen sentimientos. Entonces yo tengo las mías también, nada más que no participo del juego hoy. Pero bueno, entonces todas estas cosas ocurren para algo. Bien, ¿te hizo sentido, Gaby, lo que te salió? Bien, ahí se sumó Gachi. Gachi lo mismo, estoy teniendo en las manos, te voy a pedir que elijas, si querés, ya contesto también a Graciela. Tengo 5 emociones en los dedos y la que te toca, si la quieres jugar, no tenemos que exponer nada, cada uno lo trabaja en la semana, no es casualidad. Esa emoción es la que todavía falta un poquito de darle una vuelta de rosca para sanarlo. Elige el dedo. Bueno, vamos con Graciela. Graciela eligió el dedo del medio. Graciela, el dedo del medio es la C. Bueno, me salió media la C. La C es la culpa es el motor del miedo. Entonces, justamente lo que estuvimos hablando en el día de hoy. Entonces, hay que revisar qué cosas nos dan culpa para poder sacarlas, pero no quiere decir que mire para el costado o esconda la basurita bajo la alfombra, sino que la empiece a resolver. Y hay formas y técnicas para resolver eso. Díganme si les hace sentido a las personas que han elegido mis dedos, si les hace sentido, si les llegó en el momento justo este jueguito. Bueno, también me dijo que sí, y justamente porque son temas que son importantes que nosotros crean en quienes crean. Hoy les llegó esta información que ustedes tienen que, si quieren, le están diciendo, ocúpate a solucionarlas. Entonces, por eso les mostraba esto. Ahí está mi querida Diana. No sé si Gachi y Diana quieren participar. Algunos, bueno, no sé si lo han visto todo. Tengo en mis 5 dedos, por eso ando con la mano abierta acá como un abanico, donde tengo determinadas emociones y el dedo que elijan, si lo ven completo van a entender por qué. Es el tema o la emocionalidad
que hoy sinceramente alguien les indica que tienen que trabajar. Y no soy yo la que se lo indica, ¿no? Crean en que no existen las casualidades, sino las causalidades. Gracias Gaby también. Bueno, Gaby participó. Ahí está. Ay, Graciela también me contesta. Sí, claro que me hace sentido. Mira qué casualidad. Llegué en el momento justo para el ejercicio. Otra. No es casualidad. ¿Viste? ¿Viste? Exacto. Bueno, vamos con Gachi. Me queda disponible el índice y el pulgar. Pero como Diana entró después y no vio las respuestas que le di a las chicas primeras, entonces puede elegir alguno de los demás. Le voy a contestar a Gachi el pulgar. Adivina, adivinador. El pulgar es el miedo, el tema que tratamos el día de hoy. Entonces, ahí está, ¿ven? El tema que tratamos el día de hoy. Y bueno, el día de hoy se refirió, todo esto no estamos hablando de inteligencia emocional como les contaba, sino le estábamos hablando desde la perspectiva de las constelaciones familiares, ¿no? Por eso les invito a que revisen el video de nuevo. Ahí te contesto, Diana. Entonces, el miedo también necesitamos trabajarlo por nuestros hijos, como les suelo comentar, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por las generaciones que vienen, porque queriendo nosotros ser un pulpo y estar para todos, y en realidad lo que estamos haciendo muchas veces por temor queremos proteger y en realidad estamos generando un mal un tantito más grande. Entonces es momento de que nosotros resolvamos nuestros miedos y vayan a ver el video desde el comienzo para ver dónde se generaron y se gestaron estos miedos, con algunos ejemplos, por supuesto, hay un montón más, y van a ver cómo es lo que les toca trabajar en esta semana. Y ahí mi querida Diana, que la amo mucho también, me dice el índice. El índice, ahí está. Ah, el pulgar, el gordo, quise decir. Bueno, entonces no digo nada. Ahora vamos a decir el pulgar o el índice, porque acabo de decir la explicación del pulgar. ¿Con cuál te quedas, Diana? Pero que lo sientas de corazón. ¿El pulgar o el índice? A ver qué te vibra. Lo vamos a hacer al revés. Lo vamos a hacer al revés. Lo voy a cambiar para que sea lo más transparente posible. Diana, para que sepas realmente lo que te indica el universo, los ángeles o lo que consideres. Del 1 al 5. ¿Cuál? Del 1 al 5. ¿Cuál es el número que elegís? Hola mi amor, ¿cómo estás? Amarse es la clave, aquí presente, ¿cómo estás? Qué alegría. Aldo Corchero también, ahí está. Estamos hablando de las emociones y de las creencias limitantes, desde las constelaciones familiares, y estamos resolviendo. Y acá tengo en mi mano, van a ver que estoy con la mano aquí y van a decir qué estoy haciendo. Bueno, justamente estamos eligiendo las emociones. Bueno, ahí justamente la que te toca. Diana, ¿cuál me elegiste? Diana, el 1. El 1, mira, coincide con la culpa. Entonces, la emoción que te toca trabajar para que sea lo más neutro posible, por eso cambié los números, es la culpa, la que te está necesitando hoy trabajarse dentro de uno. Y ustedes pueden decir, no, si yo no soy culpable de nada. Bueno, puede que sí, pero a veces nosotros somos los que culpamos a otras personas y por lo que sea, y muchas veces eso nos ancla a nosotros. Entonces también hay maneras de resolverlo, ¿sí? Bien. Aquí espero que te hace sentido, mi amor. ¿Te hace sentido, Diana, esto que te estoy diciendo el día de hoy? Bien, después tenemos ahí que me dice
Amarse es la clave, que les recomiendo también que la sigan. Me dice, dame un segundo, el 5. El 5, bueno, te tocó lo mismo que Graciela, que Gachi, que es mi otra Graciela, es el miedo. Es lo que te tocaría trabajar esta semana. El miedo, ya les vuelvo a decir, no es que es una emoción negativa, ni nada, es negativa cuando el miedo nos ancla. Pero si no, el miedo también nos previene. Pero si hoy te sale el miedo, es justamente porque hay algo que te está frenando y te vuelvo a decir, no es casualidad. Lo mismo ocurrió recién con la no casualidad de Graciela, ¿sí? Hay que dice, yo me siento con culpa, me dice Diana. Bien, bueno, por lo menos el reconocerlo. Y te agradezco, Diana, que abras tu corazón en esta hermosa comunidad, porque el poder hacerlo, ella es liberador. Y te lo agradezco de todo corazón, me llena el alma saber esto y creo que nos contagia a todos, ¿verdad? Entonces, mucho amor, mucha luz para que esta semana te enfoques en eso y que por lo menos el hecho de reconocer qué es lo que nos da culpa o a quién culpamos para liberarnos, eso nos va a ayudar a sanar. Y aquí me dice, me resonó. Exactamente, bueno, también, nada de lo que ustedes elijan, por eso cambié, porque después se sumaron más personas. Cambié justamente para que sea lo más transparente posible, porque las que eligen son ustedes y no yo. Entonces es ahí donde a cada quien le llega su mensaje. Con esto me voy a despedir para hasta la semana que viene. Recuerden que la semana que viene nos vamos a encontrar el jueves a la misma hora, a las 20, y vamos a estar hablando de la conexión con nuestro ser interior. Que ojo que no es la conexión de solamente, ¿no? Una conexión importante, donde es una conexión de comunicación y muchas cosas más, que es muy, muy, muy hermosa. Si les gustó, compartan, recomienden, recuerden que nos podemos ayudar mutuamente y les agradezco a todos por su participación, por abrirnos su corazón y por estar siempre, siempre, siempre presentes. Gracias de todo corazón, les amo mucho, los amo mucho porque también hay hombres y hay que repartir amor, así que los amo, los amo, los amo y gracias, gracias, gracias por hacer de mi vida un lugar maravilloso para servir.